Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno, que es bondadoso y misericordioso, traiga sobre ustedes una paz extraordinaria, una luz extraordinaria en este día, Yom Shishi, para todos y cada uno de ustedes, sus familiares y su hogar. Amén. Cuando estamos iniciando en esta semana la parashá de Vayikra, Vayikra llamó, y dice así, Vayikra 1:1, llamó Moshe y habló el Eterno a él desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás, una persona de entre ustedes que acercare una ofrenda al Eterno de la bestia, del vacuno, del rebaño, han de acercar vuestras ofrendas. Si un holocausto fuere su ofrenda del vacuno, macho sin defecto lo presentará. En la puerta de la tienda de reunión lo ofrendará por su propia voluntad delante del Eterno. Apoyará su mano sobre la cabeza del holocausto, entonces le será aceptado para expiar por él. Degollará el ternero delante del Eterno, acercará los hijos de Aarón los conis la sangre y verterán la sangre en derredor sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Ciertamente el libro de Vayikra nos habla de todos aquellos preceptos que ahora se llevarán a cabo dentro del Bet Hamikdash. En este caso los sacrificios, los korbanot, los sacrificios que serán expuestos, y ciertamente cada uno de ellos tiene su, llamémosle, su metodología. En otras palabras, tiene halajá, tiene la forma en que deberá ser sacrificado el holocausto o el corbán, y en consecuencia ya que era acompañado, cómo, de qué manera será vertida la sangre, cómo incluso los Juanín, los Levín, aprendían por 5 años, aprendían cómo llevar a cabo todos y cada uno de los holocaustos o los korbanot, los sacrificios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tema muy importante, donde el Eterno manda que se presenten los korbanot. Ya vimos cómo se vino construyendo el Bet Hamikdash, ya vimos cómo se consagraron los Levín, especialmente los Juanín y el Cohen Gadol, y cómo habrían de operar y qué habían de hacer, cómo se habían de vestir, qué vestidos habrían de tener, qué deberían hacer, cómo no deberían hacer. Todo eso lo han aprendido y ahora llega el momento de la práctica, es decir, del servicio. Ahora los Juanín tendrán que servir al Eterno, el Cohen Gadol servirá de una manera espléndida al Eterno, pero todo tiene como propósito no solamente servir al Eterno, pero servir al prójimo, porque el prójimo llegaba con sus ofrendas, los presentaba y ellos recogían la ofrenda, hacían el sacrificio, estaba el oferente ahí, tenían que poner sus manos, en algunos casos, en circunstancias, y tenían que hacer declaraciones, etcétera, etcétera. Y entonces los Juanín, los sacerdotes, les enseñaban al pueblo cómo hacerlo, y ellos veían cómo era sacrificado el animalito y todo, cómo era derramada la sangre del mismo, y desde luego cómo era quitada la piel y era desmembrado a fin de incluso pasar al altar del sacrificio y ahí ser consumido por las llamas del fuego. Esto es un sentido literal, pero ¿qué implica todo esto? ¿Qué implica todo esto? Por un lado, pues es obvio y bien entendido que nos está enseñando, los korbanot nos enseñan la manera en que nosotros debemos mantener nuestra vida. En este caso, el pueblo de Israel tenía que aprender cómo mantener una relación con el Eterno, y esa relación estaba basada en los sacrificios. Estos sacrificios tenían el propósito de agradecer, tenían el propósito
de establecer una paz extraordinaria con el Eterno, y en ellos tenían el propósito de expiar sus pecados, de jatá, de pecado, tenían el propósito de agradecer al Eterno, etcétera, etcétera. Entonces, había estos sacrificios, y estos sacrificios tenían propósitos en lo particular, y por eso es que cada cual habría de llevar los sacrificios dependiendo de la circunstancia que se viviera. Y por lo tanto, esto nos habla precisamente de esa relación que se mantenía y que se debería mantener en el pueblo, en lo particular, en las circunstancias en que se viviera. Si alguien pecaba, pues llevaba un sacrificio de jatá, de pecado. Si alguien quería agradecer, alguien llevaba sacrificio de shalom o de holocausto, y así por el estilo. Entonces, esto estaba haciendo, digamos que era una educación proactiva, es decir, en la práctica ellos aprendían en su relación cómo deberían ser con el Eterno. Y en este sentido sabemos que los sacrificios representaban de una manera importante, representaban a cada uno de los oferentes, de los que presentaban sus sacrificios. Y por eso era tan importante cómo lo administraba, y lo administraba incluso el Cohen en su momento. Entonces, ¿qué es la reflexión para nosotros? La reflexión para nosotros es la forma como nosotros actuamos. Hoy nosotros entendemos que Yeshua HaMashiach fue el que ofrecía el Cohen Gadol, pero también fue el mismo sacrificio. Él llevó a cabo estos dos roles importantes. Él fue el que llevó el sacrificio, pero también el mismo sacrificio, que hoy por hoy el Eterno, quien es bendito, lo aceptó esa justicia, y Él valida esa justicia en todo aquel que abandona su manera de vivir, su manera pagana, su manera de vivir en la Saberot, en violaciones de los mandamientos de Él, y se arrepiente de ello, y Él lo acoge por los méritos, y en este caso la justicia establecida por el Goel, el Redentor, para que pueda ser y tener una relación extraordinaria con su Dios, haciendo la paz. Y esto es algo muy importante. Pero, ¿qué hay de nosotros? Hoy por hoy, como hemos visto en la parasha pasada, nosotros somos tabernáculos vivientes, y nosotros nos convertimos de alguna manera en el lugar o el oferente y el lugar a donde se llevan a cabo los sacrificios. En este sentido, nosotros presentamos sacrificios de labios, porque no se puede presentar un borreguito, un cabrito, no, ni una palomita, no. Ahora nuestros sacrificios son el honrar al Eterno con nuestros labios, pero no solamente eso, sino cada vez de que nosotros cumplimos los mandamientos, le estamos sirviendo, le estamos agradeciendo. Cada vez de que vamos a hacer algún mandamiento, lo santificamos para que tenga la fuerza y para que pueda honrar al que vive por los siglos de los siglos, y por el otro lado también trae como consecuencia una bendición extraordinaria de paz, de shalom para el oferente. Por lo tanto, hoy nos enseña, Vayikra llamó, porque el Eterno llamó y nos llama a servirlo. Esa es la razón. El Eterno nos sacó de nuestra vana manera de vivir para servir a Hashem. Y hoy nosotros lo debemos que entender. No es como la religión, que el que sirve solamente es el predicador
o el diácono, o el sacerdote, o el monaguillo. No, aquí todos, absolutamente todo el pueblo debemos servir a Hashem. Por lo tanto, tanto en nuestras oraciones públicas como en nuestras oraciones privadas y poderosas, debemos servir al Eterno, pero no solamente en lo personal y en lo oculto, pero también en lo público, haciendo y llevando a cabo los mandamientos que el Eterno nos da, y en este caso muchas veces cumpliendo con los mandamientos y honrando a Hashem, y ese es nuestro sí, nuestro amén de servicio a Hashem. No nos perdamos. Al final del día, todo esto que acontecía en el Mishkan, hoy debe suceder en nuestras vidas. Hoy, cuando tú te sientas a la mesa y bendices al Eterno por el pan, por la comida que comes, en ese momento tú le estás sirviendo y agradeciendo porque estás presentando una ofrenda de shalom, una ofrenda de gratitud, y por eso debemos nunca a tratar de que nunca se nos olvide no solamente agradecer al sentarnos y empezar a comer, como al final, después de haber saciado nuestra alma, nuestro cuerpo, también agradecerle al Eterno. Por lo tanto, mis amados, hoy tenemos una vida de servicio al Eterno, y no se radica, no solamente se especifica dentro del Bet Knesset o dentro de la sinagoga, no, sino ahora nosotros le servimos donde quiera que estemos, a donde quiera que estemos, estemos en nuestra casa, estemos en el camino, estemos a donde estemos que estemos, donde sea que estemos, nosotros le servimos y debemos estar conscientes de ello. Y esa conciencia solamente se puede ganar y solamente se puede estar consciente cuando nosotros le vamos ganando a la vida, a lo material y a todo aquello. Vivimos en el mundo, pero honrando a Hashem. Vivimos en el mundo trabajando, yendo, viniendo, haciendo negocio, ganando el billete, pero sabes que al final siempre, al principio y al final siempre, honrando a Hashem, porque todas las cosas que hagamos de palabra o de hecho, como dice el gran maestro Rav Shaul, hagámoslo para Hashem, porque ciertamente somos servidores de Hashem. Que el Eterno, quien es bendito, te dé un magnífico día y te haga pensar en tu servicio, cómo andamos en nuestro servicio, qué tal estamos sirviendo al Eterno, y sobre todo tener esa confianza y esa conciencia en cada uno. Shalom, shalom.